Esposas, madres y amas de casa. Este es el rol que históricamente se nos ha asignado a las mujeres por una falsa creencia de que por nuestra biología o por el simple hecho de haber nacido mujeres somos más aptas para desarrollar las tareas de cuidado. Hoy en Nosotras hablaremos sobre el trabajo de cuidado y el rol de cuidadoras, y para ello contamos con la presencia de Sofía Sánchez López Santibáñez. ¿Cómo estás, amiga? Muy bien, amiga. Muchas gracias por invitarme. Sofía es terapeuta de lenguaje, estimulación cognitiva, quien cuenta con una maestría en cognición musical por la UNAM, un diplomado en musicoterapia, especialidad en psicoartes aplicadas y estudios en terapias expresivas y creativas. Es directora de Afasia por Latinoamérica desde el 2019, donde ofrece terapias, asesorías, charlas y eventos pro afasia, y además es una gran amiga, así que estoy muy contenta de que estés aquí, de que podamos hablar de este tema que, si bien los feminismos han empezado a visibilizar más, todavía hay casas en donde esta información no llega y es sumamente importante. Y quisiera comenzar pidiéndoles que piensen allá en casa, ¿por qué será que las actividades que gozan de mayor reconocimiento social se asocian a lo masculino y aquellas actividades que gozan de menos prestigio son las que históricamente se ha asociado con lo femenino? Es decir, no sé, la ciencia, la tecnología, que son campos sumamente dominados por varones, son muy importantes y se les da mucho valor. Claro. Pero las tareas de cuidado que hacemos en casa, pero también otros cuidados, por ejemplo, las maestras de kinder, que son la mayoría mujeres, o las enfermeras, por ejemplo, que la mayoría son mujeres, son profesiones que no se valoran tanto. ¿Por qué crees que pasa esto? Bueno, primero que nada, gracias por la invitación. Me encanta todo tu proyecto y tu fuerza política, de comunicación, todo. Lo admiro mucho, así que muchas gracias. Y bueno, creo que el rol de, por ejemplo, de las mujeres científicas se pierde un poco porque ellas tienen que cubrir una doble jornada. Así es. Entonces, además de que están haciendo todo el proyecto de investigación, están escribiendo, están leyendo, tienen que llegar a casa a cubrir los roles de cuidado, de cocina, de limpieza, cosa que no pasa muchas veces con los hombres que son científicos, ¿no? Así es, la doble jornada laboral, que también es un término que se ha trabajado mucho desde los feminismos, justamente explica que, bueno, todas las personas pareciera que tenemos las mismas 24 horas, pero ¿cuántas horas tienen las mujeres de descanso si tienen que cumplir tantas horas en el trabajo y además en los cuidados? Pero ¿por qué será, Sofi, que las mujeres son las que cuidan, que históricamente somos las que cuidamos? Mira, ahora las antropólogas lo cuestionan porque ya se está empezando a investigar más, pero desde antes sabemos que en la prehistoria, pues eso, los hombres eran los que cazaban y recolectaban y las mujeres las que se quedaban a cuidar y a cocinar y recibían al hombre. Y a gestar, ¿no? También tenían que estar 9 meses ahí con cuidados. Exacto, ¿no? Entonces, eso es como lo que se sabía, pero justo las antropólogas ahora están diciendo que este es un discurso a favor del capitalismo, ¿no? Que es un discurso, un sesgo de género que nos están poniendo de, sí, así era la historia, entonces tiene que seguir repitiendo, ¿no? Claro. Y en verdad no, o sea, ahora estas mujeres están diciendo que había roles mixtos en estas comunidades prehistóricas, y en realidad lo que pasa es que al capitalismo le conviene que haya trabajo no remunerado, ¿no? Totalmente. Le conviene que las mujeres sigamos teniendo estos roles de cuidado, estos roles de casa, estos roles de, bueno, ahora seguiremos hablando de esto, pero son justo estas dobles jornadas que la otra mitad no es remunerada. Totalmente de acuerdo, porque es el mismo capitalismo que se hace alianza con los medios de comunicación para que desde que somos muy niñas empecemos a incorporar tal vez el deseo de ser cuidadoras, y se ve claramente con los juguetes. Totalmente. Yo no sé si a ti de chiquita, tuvimos papás y mamás como bastante progresivos, entonces no sé si a ti te pasó, pero sabemos que la mayoría de las casas se les da
a las niñas pues juguetes que tienen que ver con el cuidado. Por ejemplo, la bebé, pero también la cocinita y hasta la escoba y el recogedor en miniatura. Totalmente. Y entonces, ¿qué pasa con esos juguetes? También son herramientas de socialización que nos van diciendo qué rol tenemos en la vida. Totalmente, ¿no? Marcela Lagarde justo dice que aprendemos a ser para otros, las mujeres, ¿no? Entonces, siempre estamos como desde niñas aprendiendo a que en algún momento vas a tener una bebé, en algún momento la vas a cuidar, en algún momento le vas a hacer de comer, ¿no? O sea, como son roles que desde chiquititas nos empiezan a meter, ¿no? Sí, es que ahorita que mencionas, bueno, claro que en este programa hemos tocado varias veces el tema del capitalismo como este sistema que no es únicamente económico, sino también es cultural. Y me parece bien importante lo que mencionabas antes de esto, que le es funcional al capitalismo que los roles de cuidado se hagan también de forma gratuita. Claro. Porque esa es otra cosa. Cuidamos y ¿qué tenemos a cambio? Sí, no hay una remuneración y no hay... sí, pareciera que es algo que solo se da y que es un rol que tenemos que hacer las mujeres porque nos corresponde. Pero te quiero preguntar también, ¿a quiénes son a quienes cuidamos las mujeres? A todos menos a nosotras, yo creo, en muchos casos, ¿no? Bueno, hace rato te escuchaba hablar que en tu carrera eran casi todas mujeres. En mi carrera éramos todas mujeres y cada generación habían sido puras mujeres, ¿no? Sí. Y es eso, o sea, como que desde las carreras de trabajar con pacientes hasta lo no remunerado, ¿no? Cuidar a nuestros padres, adultos mayores, a los hijos, las hijas, a las personas con discapacidad, o sea, cualquier persona que se nos cruce en el camino, tenemos como esa necesidad de cuidar y de maternar de alguna forma también, ¿no? Así es. Oigan, yo quiero contarles que Sofía es una gran experta en el tema de la afasia y quiero que lo mencionemos rapidísimo en este programa porque sabemos que hay una falta de información. Entonces, cuéntanos rapidísimo qué es la afasia y también cómo se vincula con el tema de los cuidados. Claro, bueno, pues sí, es un tema muy poco conocido en México. De hecho, no hay estadísticas. Las estadísticas que podemos tener son de Estados Unidos, por ejemplo, que en Estados Unidos hay 2 millones de personas con afasia y es una discapacidad mayor que, por ejemplo, el Parkinson. Y bueno, la afasia es una discapacidad adquirida, es posterior a un daño cerebral, puede ser por un infarto cerebral, un golpe en la cabeza, un tumor cerebral, y a partir de eso la persona pierde las habilidades del lenguaje. Entonces la persona con afasia que vivió una vida normal, tenía trabajo, lo que sea, de un día para otro pierde sus palabras y las tiene en la punta de la lengua. Son inteligentes, siguen sabiendo todo, pero las palabras se pierden, ¿no? Sí. Y bueno, creo que en relación con el rol del cuidado, sí, son la mayoría de las mamás, las hijas, las que cuidan a las personas con afasia, ya sean mujeres u hombres. Y también algo que estaba pensando es que creo que esto también está vinculado con el cuidado porque puede ser preventivo a un infarto cerebral, por ejemplo, que el infarto cerebral se da por estrés, por malos hábitos, por no dormir bien, por pasar horas cuidando a otro y lastimarse la espalda, lo que sea, ¿no? O sea, una cuidadora que está siendo cuidadora primaria de un adulto mayor, de una persona con discapacidad, se descuida a sí misma, ¿no? Así es. Y al descuidarse puede haber un riesgo de tener un daño cerebral adquirido, ¿no? Entonces, de alguna forma también esto puede hacernos reflexionar al respecto. Claro, en los feminismos siempre preguntamos quién cuida a las que cuidan. Exacto. Y creo que ahorita que vayamos al bloque 2 vamos a poder hablar de eso, pero es muy importante que sepamos que todo este trabajo, porque además lo llamamos trabajo de cuidados para reivindicar que es un trabajo, claro. Todo este trabajo se ha hecho de forma gratuita, es decir, sin remuneración, y atenta también contra los derechos al goce, al tiempo libre, al autocuidado y al tiempo que podrían también estar haciendo otras mujeres. Y sí, en los feminismos preguntamos quién cuida a las que cuidan. Y me parece que todo este trabajo
que no es remunerado y que además afirmamos que es un trabajo, así como cualquier otro trabajo, y que como cualquier otro trabajo debería ser reconocido y remunerado, le quita el derecho al goce, el derecho al tiempo libre, el derecho básicamente también al autocuidado, y eso es todavía una demanda que debemos seguir luchando para que los trabajos sean distribuidos, remunerados, reconocidos, pero vamos a seguir hablando de eso. Vamos a un corte y regresamos en un momento, no se vayan. Regresamos a nosotras, estamos platicando con Sofía Sánchez sobre el rol de cuidadoras que históricamente se nos ha dado a las mujeres y quiero que ahora podamos abordar el tema del impacto que tiene esta carga de cuidados en la vida de las mujeres, es decir, en su tiempo, en su salud mental, cómo impacta en la vida emocional y en la vida en general de las mujeres. Bueno, pues primero que nada se afecta su estado físico, ¿no? El esfuerzo de estar cargando, acompañando a alguien físicamente. También el estar estresado se explica en el cuerpo, ¿no? Se presenta en el cuerpo. Y también a nivel emocional, el desgaste de estar preocupada por la otra persona, de decir qué va a ser de mi vida, estoy desaprovechando mi vida, estoy enojada con el que no me ayuda, ¿no? Y a nivel social, laboral, ¿no? También el estar tan estresada todo el tiempo y preocupada también puede llevar a rupturas familiares, rupturas de pareja o pues limitaciones económicas y laborales, ¿no? Las mujeres que tienen este trabajo de estar cuidando, ¿en qué momento van a trabajar y en qué momento tienen su propio ingreso e independencia económica, ¿no? Sí, ¿sabes qué estaba pensando? Que es muy común en nuestra sociedad mexicana que, bueno, la mamá envejece, tiene varios hijos e hijas, pero son las hijas las que automáticamente se les asigna el rol de cuidadoras y es muy fuerte, porque puede que los hijos ni siquiera estén dando sustento económico, pero simplemente ellos están haciendo su vida de otra forma y muchas mujeres han tenido que abandonar sus sueños, su trabajo, la forma en la que vivían la vida por cuidar a adultos mayores. Y también a personas con discapacidad. Totalmente, sí, y muchas veces, justo como decías, el rol del hombre quizás es aportar económicamente, o habrá esos casos en los que la familia está conformada por puros hombres y ahí sí, pues ni modo, les toca a los hombres tener el rol de cuidado, ¿no? Pero no es como que ellos desde chicos piensen, cuando mi mamá crezca yo la voy a cuidar, ¿no? O sea, nosotras como que ni nos lo cuestionamos. Es algo asignado desde siempre. Es bien interesante porque cuando yo lo pienso, o sea, por muy feministas que seamos y por mucho que hayamos cuestionado por qué se nos asignan los roles de cuidado, yo pienso en mi mamá en la vejez y digo, yo quiero estar con ella. Totalmente. Y yo no sé si mis hermanos estén planteando eso, pero sé que, o sea, porque también el rol de cuidados tiene mucho que ver con cómo se nos ha enseñado a amar. Por ejemplo, Silvia Federici tiene esta frase célebre que dice, no es amor, es trabajo no cuidado, pero se disfrazaron los trabajos de cuidado en nombre del amor, ¿no? Es que en realidad, pues la amo y por eso la cuido. Pero eso invisibiliza todas las horas que se dedican Totalmente. Sí. Oye, ¿y qué propuestas existen para contrarrestar las desigualdades que genera esta división sexual del trabajo? Cuando hablamos de división sexual del trabajo, estamos hablando de estos labores o roles que dependiendo del género se les asignan, ¿no? Entonces, los hombres socialmente como proveedores y las mujeres como cuidadoras. Entonces, ¿qué propuestas existen justo para ir contrarrestando estas desigualdades que genera? Bueno, existe esta propuesta de la ONU de las 3 Rs, que es parecido a lo de reciclar, reutilizar, pero es reconocer, reducir y redistribuir los cuidados. Entonces, 1, reconocer. Sería darle el valor social en la familia, en la pareja, también en la sociedad, en las políticas públicas, a los trabajos de cuidado. Entonces, el reconocimiento. Luego, reducir.
como las horas y el esfuerzo y ¿no? todo lo que recae en la mujer, reducirlo también un poco. Y eso, por ejemplo, se está implementando, yo creo que todavía está ahí en proceso, pero esperemos que pronto empiece a funcionar el sistema público de cuidados, por ejemplo, que se implementó en Iztapalapa con las utopías, en donde se buscaba justo reducir las horas a partir de comedores comunitarios, en donde las mujeres llevaban sus toppers y entonces en vez de pasar 1 hora y media cocinando, por 10 pesos llevaban sus toppers, se les llenaba de comida, o también las lavanderías que había ahí en las utopías, en donde creo que por 1 peso, 1 peso costaba la carga, y entonces pues mientras se lavaba la ropa, tú podías tomar talleres y podías incluso ir a recibir un spa. Entonces creo que esa es una muy buena propuesta para reducir las horas. Y ahora está también la ley de cuidados, que lleva unos meses en este gobierno comenzando a proponerse que también de parte del sector público haya apoyo a las mujeres, que no sea solamente que todas las horas de cuidado recaigan en una persona familiar que no está preparada, que no tiene tiempo, que tiene su propia vida, ¿no? Y no decide volverse cuidadora primaria. Entonces, ahí también entraría, ¿no? Este proyecto dentro de la R de reducir, ¿no? También. Y bueno, también la otra de redistribuir, también de alguna forma eso está haciendo la ley de cuidados, ¿no? No solamente que sea una sola persona, sino que otras redes puedan apoyar este cuidado. Y por ejemplo, para poder contribuir a esta redistribución, se me ocurre, para todas las personas que nos están viendo ahí en casa, que se les enseñe a niños y a niñas que tienen que contribuir con las tareas domésticas, porque también sabemos que en esta cultura mexicana se les ha enseñado que, por ejemplo, las niñas son las que recogen la mesa, lavan los trastes, ayudan a la mamá a planchar, a barrer, etcétera, e incluso los niños pueden irse a jugar antes. Entonces, que en casa se les asignen tareas, porque las tareas de cuidado, claro que se nos tienen que enseñar desde que somos chiquitos y chiquitas, porque además el cuidado es algo que sostiene a nuestras sociedades, pero que sea exactamente con esta idea de la distribución, dijiste la distribución, para que todos aporten en casa. Totalmente. Y es algo que debemos de aprender desde que somos chiquitos y chiquitas. Entonces, otra vez para que nos acordemos de las 3 R's. Reducir. Uy, yo no me acuerdo. Remunerar. No. Remunerar no está, esa se la inventó Silvia Federici. Reconocer, reducir y redistribuir. Hay un debate en los feminismos de si se debería de remunerar el trabajo del hogar, el trabajo doméstico, el trabajo de cuidados. Y no quiero entrar un poco en esa porque necesitamos también muchos argumentos, pero nada más cuento que Silvia Federici, que es es antropóloga, Silvia Federici, italiana, que escribió mucho sobre este tema. Ella tiene un libro que se llama El patriarcado del salario, en donde argumenta que las mujeres deberían, o sea, que el Estado debería de pagarle a las mujeres por las horas de trabajo, que además se puede calcular cuánto vale 1 hora de trabajo en el hogar, y que las mujeres deberían de tener ese salario para después poder protestar por las condiciones laborales, porque si no tienes un salario, no parece un trabajo. Y en cambio, cuando tienes un salario, puedes empezar a organizarte y a protestar por condiciones más justas de trabajo. Y después ya llega una cosa máxima, que es el abolir el trabajo, que ya es otro tema. Pero me parece maravilloso que podamos también pensar en la idea de si se tiene que también que remunerar el trabajo de cuidados. Oye, y también preguntarte cuáles son algunos de los derechos de las personas cuidadoras, las personas que se dedican a los cuidados. Sí, bueno, es bien importante que las personas que en casa estén viendo esto, sobre todo, pues en su mayoría mujeres, 86% de la población cuidadora primaria son mujeres, pues que sepan que tienen derecho a priorizarse sin sentir culpa, ¿no? También tienen su propia vida, que tienen derecho a expresar sus emociones, que también se vale estar molesta o enojada por la situación que te tocó cuidar,
y que se vale también poner límites, decir, hasta aquí llego yo, necesito ayuda, pedir ayuda también es importante. No lo tienes que hacer todo tú sola, también puedes pedir ayuda a otra red de mujeres, a la red familiar, a la red de amigos, amigas, y aunque no vayan a ayudar físicamente, también pueden ayudar como con el acompañamiento emocional, ¿no? Y eso, o sea, primero que nada, cuidarte para cuidar a alguien más. Ay, Sofi, te agradezco muchísimo a ti. Y por todo el trabajo que haces por la fascia. Ya pronto haremos un episodio completo dedicado a la fascia, que es algo muy invisibilizado en nuestro país. Quiero preguntarte tus redes sociales, porque además haces contenido y haces proyectos muy chidos que me gustaría que pudieras divulgar más, así que cuéntanos cómo te encontramos. Sí, pues en redes sociales me pueden encontrar como Afasia por Latinoamérica, tanto en Instagram como en Facebook, como en la página web. O sea, estamos tratando ahí cada vez más de tener más visibilidad y ahí yo estoy abierta a aconsejar desde eso hasta terapia o lo que sea que necesite. Pero antes de irnos a la cápsula de recomendación, les tenemos una sorpresa. En colaboración con el Fondo de Cultura Económica vamos a estar regalando algunos ejemplares de este libro, Viento de Primavera, que es una antología poética con el prólogo de nada más y nada menos que Elena Poniatowska, un gran libro de poesía para seguir fomentando la lectura. Lo único que tienen que hacer es escribirnos a nuestro Instagram, que aparece aquí, y las primeras 5 personas que nos pidan el libro se los vamos a regalar. Muchas gracias por acompañarnos. No se vayan porque vamos a la recomendación. Hoy les quiero recomendar este libro, que es un libro referente para los estudios de género, para los estudios feministas, en donde abordan el concepto que vimos hoy, que es el rol de cuidados. El libro se llama Conceptos clave en los estudios de género y hablan precisamente de la división sexual del trabajo. Es un libro que tiene bastantes conceptos clave para poder entender cómo vivimos las mujeres y también los varones de acuerdo a nuestro género. Está editado por Utópicas y por la UNAM y de verdad es un libro de cabecera, se lo recomiendo muchísimo. Y muchas gracias por habernos acompañado en este episodio de Nosotras. Yo soy Julia Didrikson y les espero en el siguiente episodio.